Dios me los bendiga, amados hermanos, hermanas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en vuestros corazones en este momento, que por fin decidimos abordar el libro de Génesis, cuando ya hemos manifestado todas las cosas que estuvieron presentes en el acto del pecado original y las hemos traído a través de todos los bloques anteriores para poder facilitar el entendimiento de lo que hemos estado tratando de enseñando, mejor dicho, acerca del pecado original, para que podamos finalmente abrir nuestros ojos y darnos cuenta de para que exista un mundo tan terrible y corrompido como hoy, tuvo que haber un acto extremadamente sucio, bajo, degradante, que no solamente llevó a la humanidad al estado en que se encuentra hoy y a la corrupción que se ha visto durante siglos, sino que también hizo posible la transmisión de la muerte de un ser humano a otro ser humano. Y hizo entonces esto necesario que el Cristo tuviera que padecer todo lo que padeció, y entenderemos cuán grande es la salvación de Dios. El bloque de hoy lo hemos titulado Árboles. Árboles es el nombre de este bloque. No sabemos cuántas partes saldrán de él, pero eso se lo dejaremos al Espíritu. Así que abriremos nuestras Escrituras y leeremos el Génesis para poder entender esto y comenzar a entrar en el huerto y abrir las puertas de ese huerto de Dios y ver lo que sucedió allí, lo cual es tan importante. Sin más preámbulos, vamos a leer el Génesis capítulo número 2, versículos del 7 al 17. Juntamente leeremos también el capítulo 3, 22 al 24. Y la tercera escritura principal va a ser Juan capítulo 8, 42 y 43. Tengan sus Biblias a mano y si lo desean también tengan un bolígrafo y un papel, porque les voy a dictar citas bíblicas para que las lean en sus casas, porque la evidencia de lo que vamos a hablar el día de hoy, la evidencia escritural que vamos a demostrar hoy, tiene tantas referencias en las Escrituras que he tenido, saqué muchas de ellas, pero he tenido que filtrarlas y usar algunas solamente para que esto no se haga tan largo. Así que les voy a dictar unas otras referencias para que ustedes las lean allá y podamos entender el lenguaje de nuestro Dios. Esa es una cosa que hoy vamos a entender. Vamos a comprender el lenguaje de nuestro Dios precioso y amado, porque muchos no lo entienden. Y por no entender el lenguaje de Dios, las Escrituras han sido profundamente mal interpretadas. Así que leamos inmediatamente, para iniciar este bloque llamado Árboles, Génesis capítulo 2, versos 7 al 17. Y leo las Sagradas Escrituras donde dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
La versión antigua dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Alma viviente, esa es la mejor traducción. Vino a ser el hombre un alma. Y antes de continuar, les defino el alma. El alma viviente es simplemente la manifestación del espíritu del hombre. Ese espíritu de vida que recibe de Dios se manifiesta en el alma. Es la fusión del espíritu de vida con el cuerpo de la tierra, con el cuerpo físico. Entonces esa fusión produce un alma viviente. Verso 8 en adelante: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, escuche bien, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces hay un punto y coma allí. También el árbol de la vida, vemos la palabra también, el árbol de la vida, en medio del huerto, miren dónde estaba ubicado, y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Miren esto aquí, vemos una mezcla. El árbol del conocimiento del bien por un lado y del mal por otro lado, comprobando así que el mal ya existía antes de este momento. El mal apareció manifestado en la caída de Lucifer, y que ya existía el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y miren lo que dice ahora. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y en este caso, comer o participar. Eso lo vamos a probar. Podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, y oiga esta frase, ciertamente morirás. Es una certeza. Solo tenemos que recordar, porque después en el próximo bloque veremos cómo Eva transforma esta palabra, cómo cambia la palabra de Dios. Entonces, este verso 17 es la palabra de Dios para Adán. Dios le dio una palabra y le dijo que podía comer de todo árbol del huerto. Y fíjese que no le dijo nada acerca del árbol de la vida, el cual también estaba en el huerto, en el medio del huerto. No le dijo que no comiera del árbol de la vida o que comiera del árbol de la vida
o que decidiera entre comer del árbol de la vida o del otro árbol, el de la ciencia del bien y del mal. Esto no es casualidad. El Dios Todopoderoso, el Creador, apenas hizo al hombre, le dio un mandamiento, le dio su palabra y solamente apuntó a un árbol, a uno solo de los dos árboles particulares que estaban allí, que no habían nacido de la tierra, porque aquí se separa. Véalo bien y abra sus ojos. Se separa en el verso 9, donde dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces hay una pausa y dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, no se trata de árboles que habían nacido de la tierra. Más dice la Escritura en el verso 17 que de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, suceden muchas cosas allí. Y cuando ya toda la caída ocurre y Dios juzga a la serpiente, juzga al hombre y a la mujer, después de la caída, entonces leemos Génesis 3, 22 y 24. Génesis 3, 22, 24 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mire esto. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aparece de nuevo el árbol de la vida. De nuevo aparece el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba allí. Estaba allí. Y el hombre no tomó del árbol de la vida. Ni Dios habló ningún mandamiento acerca del árbol de la vida. Póngase a pensar. Hágase las preguntas. Como hablamos de las preguntas verdaderas. Si Dios no quería toda esta desgracia, si Dios no quería que sucediera todo lo que ha sucedido, ¿por qué Dios no le dijo al hombre, anda y toma del árbol de la vida para que vivas para siempre? ¿Por qué Dios no le dijo eso? ¿Por qué Dios tampoco le dijo, mira, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, y si tomas del árbol de la vida, vivirás para siempre. Así que escoge tu camino. No dijo eso. Acuérdense estas palabras, hermanos, porque vamos a abrir esto de una manera que no ha sido abierta jamás. Y lo más importante de todo es que volvamos a recordarles a todos los que me escuchan que la Biblia es la revelación de Jesucristo y que solamente buscando a Jesucristo en cada verso podemos entender las Escrituras.
Toda la Biblia es Jesucristo. Y si no hubiese venido Jesucristo, no entenderíamos absolutamente nada de lo que nos pasa. Y la intención de este mensaje, como les he dicho anteriormente, es conectar las Escrituras con la realidad que los ojos humanos han atestiguado durante siglos. Y en este caso, conectar la Escritura con la realidad que vemos y hemos visto y hemos aprendido que a través de la historia el mal, la violencia, el pecado, la corrupción, la incredulidad, la blasfemia, la perversión ha existido. Conectar la Biblia con todas esas cosas. ¿De dónde salieron semejantes obras que el hombre ha hecho? Leemos Juan capítulo 8, versículo 42. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 42. Y esta es la clave con la que vamos a abrir esto. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí está la clave. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahí está, hermano. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y es eso algo muy importante que debemos nosotros aprender a entender el lenguaje de nuestro Dios con el cual Él se expresa al hombre, lenguaje con el cual también confunde a los sabios, inteligentes y entendidos, lenguaje a través del cual encierra misterios en las Escrituras bajo llave, para que no todos los seres humanos tengan acceso a dichos misterios. La palabra misterio se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice la Escritura. Y la única manera de descubrir un misterio de Dios en las Escrituras es por la revelación del Espíritu Santo, acomodando Escritura con Escritura, para entonces quitarle la cubierta, o en otra forma, dicho de otra forma, abrir el candado y desencadenar el cofre y saber lo que hay dentro. El lenguaje de Dios ha sido malentendido y Dios ha cumplido así su palabra de esconder las cosas profundas de los sabios y entendidos. Leeremos ahora esa intención, esa escritura. Pero nosotros, con esta enseñanza, aprenderemos una de las maneras en que Dios se expresa en su palabra, y esa es la idea de este bloque, llamado árboles. Porque vamos a entender qué son estos árboles, que no nacieron de la tierra, porque no se dice en ninguna parte que nacieron de la tierra.
Y si el árbol de la vida fuese un árbol de la tierra, como muchos piensan, entonces allí estuviera todavía con la espada encendida alrededor, en el mismo lugar. No se dice en ninguna parte de las Escrituras que estos dos árboles fueron destruidos. Así que si fuesen dos árboles, estarían allí todavía. Y podríamos decir que, bueno, si el árbol del bien y del mal, como era un árbol malo y prohibido, quizás fue destruido, pero entonces el árbol de la vida debería estar allí todavía. Sin embargo, no es así. Póngase a pensar en eso. Tenemos que entender el lenguaje de Dios, porque esto es un atributo, es una característica de Dios, su forma de expresarse. Y es la intención, una de las intenciones de Dios, esconder ciertas cosas importantes, esconderlas de la gente común, ya que de no ser de esta manera, entonces todo el mundo pecador, todos los hombres perversos y pecadores, o todos los hombres estudiosos y teólogos, tendrían acceso a Dios sin arrepentirse. Y sería conocido Dios solo por los más sabios e inteligentes a través de su intelecto y no por revelación divina. No necesitaría nadie arrepentirse de nada para tener acceso a Dios. Es importante. Dios nos llama al arrepentimiento y Él quiere revelarnos todas estas cosas, pero Él tenía que esconderlas de la gente común del mundo, esconderlas todas para evitar que tuvieran acceso sin arrepentimiento a ellas, sin arrepentimiento a estos misterios. Y entonces la gente humilde y sencilla no podría entenderlos fácilmente, porque serían accesibles a los estudiosos y a los teólogos y estas personas que les he dicho. Entonces, leamos Mateo capítulo 13, verso 25. Miren esto lo que dice aquí en la Escritura. Mateo capítulo 13, verso 25, si no me equivoco. Sí, verso 25. Dice la Escritura de la siguiente manera, estoy aquí. Yo pensaba que había escrito esto bien, pero no lo había escrito bien. Es Mateo capítulo 13, verso 35. Es que en el bosqueo parecía un 2. Donde dice la Escritura, y leamos el verso 34. Mírelo bien. Todo esto habló Jesús por parábolas. Eso es algo impresionante lo que les estoy diciendo. Usted va a los evangelios de Mateo, principalmente Mateo y Lucas, donde se habla mucho de la forma en que Jesús expresaba los misterios del reino de los cielos a las personas. Él lo hacía en parábolas, mientras que a sus discípulos les revelaba y les mostraba todo. Entonces el verso 34 dijo, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, oiga esto, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas. Porque el misterio del pecado original ha sido escondido por Dios desde la fundación del mundo. Fue revelado a la iglesia primitiva, a la iglesia gentil, por su profeta y apóstol Pablo, pero se ha perdido a través de los siglos, principalmente cuando la iglesia romana apostólica se quedó con los papiros de las escrituras y prohibió que la gente las leyera, y así se perdió todo esto y se enterró. Y cuando las escrituras volvieron a ser accesibles y fueron traducidas por escribas que Cristo dijo que enviaría, esto se ha mantenido como un misterio. Y es menester que nosotros, antes de la venida de Cristo, sepamos este misterio para que podamos madurar y entender todas las Escrituras conforme a la revelación del Espíritu Santo. Pero sí, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas, porque Dios esconde. Muchas cosas están escondidas y por eso las cosas están como están. Mientras que a sus discípulos Él les revelaba todo. Él hace diferencia y a la gente le hablaba por parábolas y a sus discípulos todo se lo enseñaba. Entonces, leamos otra escritura en Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Aquí está la palabra esconder nuevamente. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Revelación. Ya hablamos un mensaje sobre eso, predicamos el mensaje de la roca, porque solo por medio de revelación se pueden entender las Escrituras. Y revelación del Espíritu de Dios, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a los santos hombres de Dios para que trajesen esta palabra a nuestras manos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Porque ninguna de estas cosas fue traída por voluntad humana. Fue Dios usando sus vasos, sus profetas, trayéndonos a nosotros las Escrituras de esta manera y escondiendo por medio de su lenguaje algunas de las cosas más importantes para que fuesen reservadas solo para aquellos que se arrepienten. Dios no le da acceso al mundo entero a sus misterios, solamente a quienes son llamados para eso. A sus elegidos les descubre estas cosas. Dios está en contra y siempre lo estará
de la sabiduría intelectual humana y esconde muchas respuestas a la vida, la esconde a través de su propio lenguaje. ¿Ven? Eso es algo que es parte del carácter de Dios. Usar ciertas palabras, esconder ciertas cosas por medio de expresiones hermosas. Él usa ciertas expresiones conectando estos misterios que Él esconde de la gente, conectándolos con su creación, en la cual están escondidos todos los tesoros de su personalidad y poder, haciendo así errar a los eruditos y estudiosos. Bien, hermano, dice la Escritura que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles, entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que somos inexcusables. Dios puede ser conocido por medio de su creación, porque Él está conectado con la misma. Entonces Él utiliza, y lo ha hecho en muchas ocasiones de la Escritura, por eso tenemos que leer toda la Biblia, hermano y hermana. No deje de leer todas las Escrituras, en orden de Génesis a Apocalipsis. Es lo que Dios quiere, que volvamos a las Escrituras, para poder entonces abrir nuestros ojos. Pero Él utiliza esta manera de hablar, esconde estos misterios con estas expresiones y conecta estas enseñanzas y estas verdades trascendentales y poderosas con su creación. Y en su creación están escondidas, o mejor dicho, escondidos todos estos tesoros de su personalidad y poder. Y estas expresiones y esta manera en que Dios habla, la manera en que Dios ha colocado ciertas cosas en las Escrituras, hace entonces errar a los eruditos y estudiosos. Vamos a comprobar esto, que es la intención de Dios, esconder de los sabios e inteligentes teólogos, escribas religiosos, todas estas cosas que estamos hablando, y revelársela a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente que depende de Dios y de la fe para entender la Biblia. La Biblia no es un libro que tenemos en nuestras manos como un libro de texto de un colegio o escuela. Es la palabra de Dios. Veamos 1 Corintios, capítulo número 2. Lo voy a buscar. Capítulo número 2, versículo número 1. Mire lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo hablando a los corintios. Y tengo que recalcar que las epístolas de Pablo son extremadamente cortas. Son mensajes que él enviaba a las iglesias que él mismo había establecido en diferentes ciudades donde él predicaba el Evangelio. Es más, él dice que había llenado todo el mundo del Evangelio. Y cuando él se quedaba por mucho tiempo en estos lugares, él les enseñaba profundamente las Escrituras. Y tiempo después,
envió estas cartas a estas congregaciones con instrucciones y haciéndoles recordar lo que ya habían aprendido. Entonces Dios en este tiempo está restaurando a un remanente para poder ser cosechado, y este remanente tiene que escuchar las cosas que el apóstol Pablo, a través del Antiguo Testamento, que era la escritura que ellos tenían, les enseñaba a ellos. Eso tiene que regresar a nosotros, porque no nos ha sido dado, somos ignorantes de estas cosas. Tienen que ser demostradas ahora, no solo con el Antiguo, sino con el Nuevo Testamento, con toda la Biblia, y por eso estos mensajes son tan largos. Oigamos las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2. Dice la Escritura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire esto: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está la llave de todo esto: Jesucristo. Usted lo va a ver. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría humana. Entonces Pablo no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y acuérdense de esta palabra sabiduría, porque dice que cuando Eva vio el fruto dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso lo veremos en el próximo bloque, donde ya prácticamente abrimos todo. Sin embargo, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. De la sabiduría hay dos tipos de sabiduría: ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Oyó? La sabiduría oculta. Dios esconde y oculta las cosas, y su manera preferida de hacerlo es por parábolas, es por un lenguaje particular. Él, cuando quiere encerrar algo, pone ciertas palabras y ciertas cosas para que nadie lo entienda. Entonces, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Esto es algo que viene planeado desde antes de la fundación del mundo. Dice, antes de los siglos, para nuestra gloria, para su gloria y para mi gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se da cuenta, hermano? Estas cosas que ni siquiera han subido en el corazón de los hombres, son para los que le aman. Y para poder tener acceso a esto, tenemos que arrepentirnos y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo, que es el que revela los misterios. Porque dice la Biblia en verso 10, pero Dios, estas cosas, ¿verdad?, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué preciosas estas palabras. Y de aquí, de esta epístola, entonces vamos a confirmar con las Escrituras que realmente es la intención de Dios confundir a los sabios humanos, a aquellos que cuentan con esta sabiduría de este siglo, a los sabios de este siglo. Y mire si no se está cumpliendo lo que vamos a leer en nuestros propios rostros. Estamos experimentando y vamos a experimentar lo que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo número 1, versos primero 17 al 21. Leemos así: pues no me envió Cristo a bautizar. Toda esta cosa que les estoy leyendo está tomando vida y la vamos a vivificar con la Escritura. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Cristo es la sabiduría. O sea, las palabras sabias que el hombre tiene son aprendidas de libros, transmitidas por hombres, de hombre a hombre, de hombre a hombre, de hombre a hombre. No viene de lo alto. Y no tienen el fundamento de Jesucristo. Hermano, Jesucristo crucificado es una llave, es la llave para abrir todas las Escrituras. Entonces dice el verso 19, pues está escrito, escuche lo que dice Dios, verso 18, oiga esto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Oiga esto, la palabra de la cruz, eso abarca todo. La palabra de la cruz es toda la Biblia, hermano. Toda la Biblia es la palabra de la cruz. Está profetizado desde Génesis que Satanás, a través de su simiente, heriría el calcañar de Jesucristo. O sea que desde Génesis ya está profetizada la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y todo esto que vamos a enseñar le va a parecer locura a los que me escuchan. Cualquiera de ustedes en otras partes del mundo, cualquiera que me escuche, que no me conozca y esté escuchando todas estas enseñanzas, si esto comienza a parecerte una locura,
es porque estás perdido. Que Dios esconde. Hay que arrepentirse. Y cuando uno se arrepiente, no solamente se arrepiente de sus pecados, sino que se arrepiente de todo lo que uno ha aprendido a través de aquellos que hablan según la sabiduría de este siglo, haciendo vana la cruz de Cristo. Entonces, es locura lo que estamos hablando. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Tengo que, aleluya, alabar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor por todo el mundo. A los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, mire la intención de Dios: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Isaías 29:14. Entonces Pablo dice lo mismo que yo les digo a ustedes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están los que contienden? ¿Dónde están los bautistas que tanto hablan de teología? ¿Dónde están los institutos bíblicos? Dice la Biblia: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Isaías 44:25. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Dios los ha vuelto locos con su lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mis palabras. Los que se pierden, sabios y entendidos, que dependen de su propio intelecto y no de la revelación de Dios, han sido enloquecidos, se han vuelto locos. Imagínense, y esto tiene que ver con lo que estamos enseñando, usted va a ver en el próximo bloque. Han inventado que el hombre viene del mono. Existe la doctrina o la teoría de la evolución. Mire, el hombre se ha vuelto tan loco que dice que nosotros, los seres humanos, provenimos de la evolución, de un proceso evolutivo, y que provenimos del mono. Y ellos han encontrado pruebas para eso, científicas, y han sacado la conclusión de que venimos nosotros, los seres humanos, con uso de razón, con inteligencia, con creatividad, venimos del mono. O sea, que todos nosotros, los seres humanos que hemos construido automóviles y aviones, y hemos descubierto la luz, hemos descubierto el teléfono y todas las cosas que el hombre ha inventado, instrumentos musicales, armamento y todo esto, toda esta inteligencia casi creativa, todo eso proviene del mono, un animal. Escúchelo bien. Entonces los ha vuelto locos, porque eso es una locura creer que el hombre viene del mono. Es una absoluta locura. Y todo lo que vamos a hablar hoy, que vamos a mencionar, las preguntas que nos vamos a hacer de lo que pasó en el huerto, usted se dará cuenta que los teólogos se han vuelto locos también y como no entienden, y esto a través del lenguaje de Dios ha sido ocultado de sus ojos, entonces ellos no solamente leen y repiten como cacatúas lo que está escrito sin entenderlo y se llaman a sí mismos sabios. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, que es la otra sabiduría, la verdadera, la que viene de lo alto, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esto fue lo que Dios escogió. Agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación del Evangelio de la cruz. La locura de la predicación de Jesucristo. Ciertamente locura en los que se pierden, pero en los que se salvan es poder y sabiduría de Dios. Verso 22 o 23. Ahí dice 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos esperaban un rey glorioso que los libertara del poder de Roma y esperaban el reino de David, y lo que recibieron fue un hombre humilde cabalgando en un asna y en un pollino, animales de carga, entrando por las puertas de Jerusalén, manso y humilde. Tropezadero fue para ellos. Y dice la Biblia, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, para el resto del mundo, locura. La gente escuchará lo que digo, esto no es para todos, y pensarán que es una locura, mas para los llamados, esto no es para todos, por eso que usted no verá muchos seguidores en este canal, 13 solamente van por ahora, 12, 11, no sé, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, oiga, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne. Mire la importancia, la diferencia entre estos dos tipos de sabiduría. La sabiduría según la carne, eso lo vamos a tocar más adelante. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio, miren, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En hermanos amados, entonces, vamos a abrir este misterio, vamos a entrar en el huerto para ver esto, porque es una locura para muchos. Pero esto, hermano, nos va a dar a entender la respuesta que todos estos sabios deberían haber encontrado en las Escrituras, y que no las encontraron porque fue escondida de ellos. Estas cosas fueron escondidas de ellos y nos están siendo reveladas a nosotros. Entonces fue precisamente esto lo que ocurrió con la narrativa del pecado original en Génesis. Génesis, Dios le puso un candado y ha sido un libro cerrado por siglos, al igual que el Apocalipsis. Entonces, eso fue lo que sucedió con la narrativa que leímos en Génesis, con esto de que habían dos árboles particulares, uno en medio del huerto, el árbol de la vida, y el otro el árbol del conocimiento, miren, o de la ciencia, del bien y del mal.
Entonces Dios mandó a Moisés, porque Moisés fue el que escribió todas estas cosas cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches allá en el monte Horeb. Dios le mostró el origen del pecado, le mostró el origen de todo lo que ocurría y por qué era necesaria la ley para que el hombre viviera y fue todo manifestándose. Entonces Dios mandó a Moisés a que este evento del origen del pecado fuese escrito de esta manera para que solo los predestinados lo entendieran. Solamente los llamados, como decía el apóstol Pablo. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados o predestinados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo se reúne en Cristo. Agradó a Dios reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo habitan todos los tesoros de sabiduría. Él es la fuente de todo conocimiento verdadero. Por eso vamos a encontrar a Jesucristo por todas partes en el huerto del Edén, porque está en todos lados, se ve a Jesucristo allí. Solo que yo se los voy a señalar para que ustedes lo puedan ver. Así que Dios mandó a Moisés que todo se escribiera así, de manera que solo los predestinados lo entendieran. Y la única manera de abrir este cofre que estamos abriendo es encontrando a Jesucristo en cada cosa donde puede ser aplicado. Con esto vamos a terminar el primer mensaje y vamos a entrar en el segundo del bloque. Esa es la clave, hermano. Cuando usted lea la Biblia, cuando va leyendo, vaya tratando de ver si puede relacionar lo que usted lee con algo que tenga que ver con Jesucristo o con el plan de Dios, y con Jesucristo crucificado o Jesucristo resucitado o Jesucristo como Rey milenial o Jesucristo como juez. O sea, están todos los atributos de Dios manifestados en Cristo Jesús. Entonces si usted logra leer la Escritura y conectarla con Jesucristo, entonces se le abre la realidad, la Escritura se vuelve Jesucristo mismo para usted. Porque Él está ausente ahora mismo físicamente de la tierra, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo inspiró esta Biblia para que por medio de ella podamos verlo. Así que vamos a encontrar el lenguaje de Dios, vamos a entender el lenguaje de Dios, que tiene muchas características. Lenguaje que Dios utiliza para esconder las cosas trascendentales, las respuestas a todas las cosas del mundo, esconderla de los sabios. Ya le dije, si no, entonces todo el mundo podría tener acceso sin arrepentirse. No, solo aquellos que son llamados pueden ver estas cosas. Por eso, les repito, Jesús les hablaba a la gente en parábolas y a sus discípulos todo se lo declaraba. Él hace la diferencia. Porque si Él declara estas cosas a la gente y la gente las rechaza, blasfema contra ellas, las ven como locura y las rechazan, entonces se están condenando. Y no quiere Dios la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino. Pero a sus discípulos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo, les declaraba todas las cosas. Y ahí hacía la diferencia. Así que nosotros vamos a entrar en el siguiente mensaje para entonces abrir con esta llave, y con esta es la primera llave, son 3 llaves. Este bloque es una llave
el siguiente bloque es otra llave y el siguiente la tercera llave. Les voy a dar 3 llaves. La primera se llama árboles. Así que para entregarles a ustedes esta hermosa y preciosa llave, vamos a hacerlo en la segunda parte de este bloque.